Cuando pensamos en la historia reciente del Perú, es imposible ignorar el complejo periodo entre el año 1930 y 1990. Fueron 6 décadas marcadas por la inestabilidad política, crisis económicas y profundas desigualdades sociales que hasta el día de hoy siguen arraigadas en nuestra sociedad, pero también por intentos de cambio que tristemente no lograron fortalecerse y concretarse tal y como se les había planeado previamente. En medio de este panorama destaca una de las reformas más ambiciosas y controversiales de nuestra historia. Estamos hablando de la reforma agraria del año 1969. Este proceso, impulsado principalmente por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, prometía transformar al país. La idea era simple: acabar con los latifundios, redistribuir la tierra y empoderar al campesinado. Y en aquella época dicho campesinado era sobre todo subrogado, no se le tomaba en cuenta en momentos cruciales en la sociedad. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja, pero a través de lo previamente dicho, es imposible no cuestionarse ciertas incógnitas, como realmente la reforma agraria cumplió con sus objetivos planteados, o fue más bien una promesa frustrada que dejó heridas abiertas en nuestro tejido social. En este video analizaremos los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que marcaron al Perú durante este periodo o ese periodo, y se argumentará que la reforma agraria, lejos de ser un motor de desarrollo impulsada al cambio y con la finalidad de impulsar al campesinado a tener otro papel y otro rol que no fuese el simplemente alguien que no era tan influyente en la sociedad como ciertas clases sociales o élite de aquella época, sino que lejos de ser ese motor de desarrollo fue un proceso mal ejecutado que terminó generando nuevas formas de desigualdad, debilitando al sector rural y alimentando la inestabilidad política que aún arrastramos. A través analizaremos lo que significó realmente esta reforma y por qué, a pesar de sus buenas intenciones, no logró transformar al país como se esperaba. Yo voy a hablar sobre los cambios y permanencias políticas durante los años 1930 a 1990. Durante estos 60 años hubo gobiernos dictadores como también democráticos, como es el ejemplo del gobierno de Manuel Odría, que empezó en 1948 y terminó en 1956. Su gobierno fue autoritario y también dio un golpe de Estado. Por otra parte, tenemos a Juan Velasco Alvarado, que su gobierno empezó en 1968 y terminó en 1975, y también dio otro golpe militar. Y fue reemplazado por Francisco Morales, que fue otro militar que también gobernó sin elecciones. Y el gobierno en el cual sí hubo democracia fue en Fernando Belaúnde Terry, que fue desde 1980 a 1985. Por otra parte, también hablaré sobre la reforma agraria de 1969, que fue en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En su gobierno, lo que quiso Juan Velasco Alvarado fue quitar las tierras de los terratenientes para dárselas a los campesinos, para así poder reducir la desigualdad social y económica. Y pues aunque en un principio esta fue una gran idea, la verdad es que no fue así. ¿Por qué? Porque los campesinos no sabían qué hacer con sus tierras, no sabían administrar sus tierras. Ya. Cambios y permanencias económicas desde 1930 y 1990. En términos económicos, el Perú pasó por etapas de crecimiento y recesión, influenciadas en gran medida por las políticas de nacionalización e intervencionismo del Estado. La reforma agraria fue un intento de transformar la base productiva del país al redistribuir millones de hectáreas de tierras agrícolas. No obstante, las consecuencias fueron devastadoras
para el sector agrícola. Uno de los problemas más serios fue que el Estado no ofreció suficiente apoyo técnico ni financiero a los nuevos propietarios. Muchos de los campesinos que recibieron tierras no tenían los recursos ni el conocimiento para hacerlas productivas, lo que resultó en una drástica disminución de la producción agrícola. La eliminación de los grandes latifundios no estuvo acompañada de la creación de un sistema eficiente de cooperativas agrícolas. Y en muchos casos, estas cooperativas fueron mal administradas, sufriendo de corrupción y falta de liderazgo. Además, al fragmentar las tierras, se redujeron las economías de escala necesarias para competir en mercados globales. Esto llevó a una dependencia del país en productos importados y a una caída en las exportaciones tradicionales. En consecuencia, el país sufrió una crisis alimentaria y el sector agrícola, que anteriormente había sido una columna vertebral de la economía peruana, dejó de serlo. El establecimiento del campo y el crecimiento desorganizado de las ciudades, con altos niveles de migración, contribuyeron a una crisis económica en los años 80, caracterizada por la hiperinflación y la creciente pobreza rural. Cambios y permanencias sociales. Socialmente, el Perú mediados del siglo XX estaba marcado por una profunda desigualdad entre las élites urbanas y las rurales. La reforma agraria intentaba corregir estas injusticias redistribuyendo la tierra para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, el impacto social fue en su mayor parte negativo. Si bien algunos ciudadanos lograron obtener parcelas de tierra, muchos otros no recibieron el apoyo necesario para desarrollarlas. Eso provocó un creciente descontento en las zonas rurales, donde las expectativas de mejora social chocaron con la realidad de la pobreza persistente y la falta de servicios básicos. El Estado, al no garantizar una transición adecuada, exacerbó las tensiones sociales. Además, el fracaso de la reforma agraria contribuyó a la aceleración de la migración masiva hacia las ciudades. Lima, la capital, experimentó un crecimiento exponencial alimentado por miles de campesinos, que ante la imposibilidad de prosperar en el campo, buscaban oportunidades en la ciudad. Sin embargo, el Estado no estaba preparado para gestionar este tipo de crecimiento urbano. Esto derivó en la creación de asentamientos informales y la expansión de cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades, lo cual incrementó la desigualdad y la marginación social. Esta migración masiva desorganizada aún define muchas de las dinámicas sociales del pueblo actual, donde las zonas urbanas se enfrentan los serios desafíos en cuanto a la distribución de servicios, empleo y vivienda. La reforma, lejos de empoderar a los campesinos, contribuyó a un proceso de urbanización caótico que sigue marcando las desigualdades entre el campo y la ciudad. En definitiva, la reforma agraria en Perú, lejos de lograr una verdadera redistribución de la riqueza y el poder, creó nuevas tensiones y perpetuó problemas estructurales que el país arrastra hasta el día de hoy. Desde un punto de vista político, debilitó la estabilidad institucional y facilitó el surgimiento de movimientos insurgentes. Bueno, y en lo económico, dirán cómo lo afectó. Bueno, en lo económico destruyó uno de los sectores más productivos del país sin ofrecer una alternativa sostenible. Socialmente agravó las desigualdades al no integrar de manera efectiva a los campesinos y fomentar una migración descontrolada hacia las ciudades. Los cambios y las permanencias en Perú entre 1930 y 1990 muestran cómo un proyecto mal concebido, aunque bien intencionado, puede tener efectos negativos que se extienden por generaciones. La reforma agraria no fue el motor de modernización que muchos esperaban, sino más bien un proceso fallido que contribuyó a la inestabilidad y desigualdad que todavía afectan al país hasta el día de hoy.